bien. Bienvenido, que vino o quienes vienen por primera vez, que no sé quiénes son, me gustaría ver su manito. Dios te bendiga, bienvenidos a esta casa. Amén. Los miércoles seguimos teniendo oración, como dice el video informativo, a las 5 de la mañana. Obviamente, no solamente oramos los miércoles, especialmente le digo a los nuevos, decir, solamente oran los miércoles en esta iglesia. No, oramos todos los días. Pero los miércoles como iglesia abrimos este lugar a las 5 de la mañana, un ratito antes, para venir a orar. De 5 a 6 lo ponemos porque mucha gente, algunos vienen y antes de las 6 se van porque entran a las 6 a trabajar. Y otros nos quedamos obviamente hasta el final del tiempo. Pero es bueno, es muy lindo venir a orar. Es algo diferente. Yo sé que usted ora en su casa, pero venir, pasar un tiempo, es maravilloso. Hay algo diferente. Quizá nuestra predisposición puede ser lo que sea, no importa, pero lo real es que es diferente. Amén. Él está aquí, Él está en su casa, obviamente, pero es diferente. Quizá, repito, sea nuestra disposición de saber que venimos una hora a pasar tiempo con Él. Amén. Y este miércoles, mi lugarcito de oración es por aquí adelante. Yo le pedí al Señor una palabra y le pedía una palabra rema. Yo le comparto mi experiencia y porque hay muchos temas lindos en las Escrituras y uno puede hablar de muchas cosas, pero yo decía, Señor, dame una palabra desde tu corazón, yo la necesito para el domingo. Y de pronto en mi corazón vino, creo que es obra del Espíritu Santo. Justamente, me cruzó por la mente algo que obviamente de algún lado lo aprendí, porque el Espíritu Santo nos recuerda solamente lo que sabemos o lo que hemos escuchado. No nos puede recordar algo que yo no leí o no escuché. Está conmigo. Por eso es importante no perderse los cultos y si bien estar atento y hacer el discipulado y venir al seminario y leer las Escrituras y devocionales. Uno recibe y el Espíritu Santo de lo que yo recibo puede tomar algo y recordármelo, o usar eso a través de mi vida para compartir y bendecir a otros. Y en mí vino la obra del Espíritu Santo a través de toda la Escritura. Yo lo vi al Espíritu Santo por las Escrituras, obviamente allí abajo en el miércoles, desde el Génesis 1, 2 hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo va. Por supuesto en manera mucho más fuerte o más visible en el Nuevo Testamento. Hay cientos de textos bíblicos mostrando, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios. En el libro de los Hechos, por ejemplo, hay más de 50 veces aparece la palabra Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Por eso alguien dijo que el libro de los Hechos, que es el título que le pusieron los que transcribieron las Escrituras, no es inspirado por el Espíritu Santo. El título del libro es para nosotros, para que podamos entender y buscar rápidamente. Debería llamarse más que Hechos de los Apóstoles, Hechos o los Hechos del Espíritu Santo, porque la persona más importante en el libro de los Hechos no son los apóstoles, que son muy importantes, sino el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí? Y yo veo al Espíritu Santo ya en el Génesis. Dios, dice la Biblia que Dios estaba allí, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿recuerda? Y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. Para muchos estudiosos bíblicos, entre Génesis 1.1 y 1.2, hay un tiempo indefinido llamado elipsis, que son cientos o miles de años, que la Biblia no lo registra. Es un tiempo histórico, por eso uno a veces encuentra a través de la ciencia ciertas cosas históricas que en la Biblia dice, pero no está en la Biblia, porque quizás fue en ese tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2 que la tierra Dios creó, estaba desordenada, vacía, y de pronto el Espíritu Santo comienza a ordenar. ¿Está conmigo? Algunos más profundos dicen que quizás ahí entre 1.1 y 1.2 fue justamente el juicio de Satanás en el cielo. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía hasta que fue sacado del cielo Satanás con miles de ángeles que se transformaron en demonios, y por eso ese desorden y por eso el Espíritu Santo viniendo a ordenar. ¿Está bien? Hola. Trate de seguirme y si no
Espero que agarre todo. Y el Espíritu Santo, yo voy a ir a algunos textos, algunos quizás los pase. En 2 de Pedro 1, 20, 21 dice, hablando del Espíritu Santo en todas las Escrituras, dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que todo lo que usted encuentra en las Escrituras, que alguien dijo, que alguien escribió, puede haber sido David, puede haber sido Samuel, puede haber sido, no sé, Pablo, puede haber sido Pedro, Juan, Isaías, Jeremías, todo, y las profecías que trajeron fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el título es Siempre se trató de Él. Desde Génesis 1:1, 1:2 en adelante, siempre se trató del Espíritu Santo. Por supuesto, Dios Padre presente y Dios Hijo también, mucho más en el Nuevo Testamento, Dios Hijo. Pero el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, por favor, 2 Timoteo, aleluya, toda la Escritura, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Escritura, cuando usted abre las Escrituras, aunque no entienda la genealogía o un Salmo o Job o Mateo, Marcos, pero toda la Escritura es inspirada por Dios. Nada está de más, nada está de menos, nada está porque a alguien se le ocurrió escribir. Todo esto tiene, mejor dicho, la inspiración divina. Dios inspiró, Dios como que sopló, inspiró a los hombres para escribir, valga la redundancia, las Escrituras. Fueron soplados por Dios, inspirados por Dios, para que escribieran lo que Dios quería que ellos pudieran escribir sin tomarlos como títeres. Dios no les dictó, Dios los inspiró. ¿Está conmigo? Hola. Dios no les dictó, Dios los inspiró. Sopló en ellos esa inspiración de mostrarse a David como lo que era Dios. Y David, la mejor manera que tenía de demostrarnos a ese Dios que él conoció era a través de su oficio. Él era pastor de ovejas y escribió. Dios no le dictó, escribe, Jehová es mi pastor. Dios lo inspiró. ¿Me está siguiendo? Y David, la mejor manera era, Jehová es mi pastor. Yo sé lo que es un pastor. Esa figura es Dios para mí. Me estoy explicando. Así, con absolutamente todas las Escrituras. Toda Escritura es inspirada por Dios. No se olvide de ello. Porque por allí puede haber alguna idea o alguna media costumbre de darle más credibilidad al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento o a los Evangelios solamente o a las cartas paulinas. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hola. No se olvide de ello, por favor, porque todo eso está inspirado. Así que cuando usted lee algo de lo que lean las Escrituras, está inspirado por Dios. Por eso que la Biblia tiene esa frase tan bonita, tiene vida en sí misma. Esta es la buena semilla, es buena la semilla, necesita encontrar una linda tierra, nada más. Pero la semilla tiene poder en sí misma. La semilla produce cosas porque es inspirada por Dios. En cuanto a las Escrituras, el Espíritu Santo estuvo allí. En la creación, el Espíritu Santo estuvo allí. En los hombres o mujeres, por supuesto, del Antiguo Testamento. Y acá yo quiero ir marcándole una diferencia importante entre Antiguo y Nuevo Testamento en cuanto al obrar del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? No es porque vamos a terminar bello, muy lindo. Obviamente, esto es un mínimo chiquitito reflexión de la obra del Espíritu Santo. Es nada, son pequeños títulos allí. Hay muchísimo para profundizar. Muchísimo para profundizar. Pero el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en
el Antiguo Testamento, sobre las personas del Espíritu del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en ellos, sino que venía sobre ellos. ¿Está bien? Cuando venía sobre ellos, obviamente, ahí estaba el Espíritu Santo, pero venía sobre ellos y de pronto el Espíritu Santo se iba. Mira, poneme los textos de Jueces. El libro de Jueces son tiempos donde Israel hace lo malo, el enemigo viene y comienza a robarle todo, a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Israel se arrepiente, claman a Dios, Dios levanta jueces. Esto es un ciclo tóxico, repetitivo, de 7 veces consecutivas. 7 veces, donde Israel hace lo malo, donde Dios dice, ok, yo ya no estoy acá, el enemigo viene y hace desastre. Israel se arrepiente, le pide perdón, Dios levanta un juez y lo libera de los enemigos. Esto fue un ciclo tóxico, dañino en Israel, y el libro de los Jueces termina literalmente diciendo que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si alguno caemos en ese círculo tóxico, dañino, de fallarle a Dios y pedirle, fallamos, y Dios siempre nos va a perdonar. Pero quizás en alguno, seguramente de los que no vinieron hoy, puede pasar esto de que es un círculo tóxico. Y como Dios me perdona y Dios me salva de las papas, vuelvo a hacer lo mismo. Y como Dios me levanta un juez, un líder, un amigo, un vecino y me extiende la mano, gracias Señor, pero al otro día, a la semana, al mes, vuelvo a hacer lo mismo. Y otra vez ahí en la ruina, y otra vez clamo, y otra vez Dios levanta. Esto pasó, después léalo en su casita el libro de los Jueces. Pero hablando del Espíritu Santo, dice, estos son nombres de jueces, algunos de ellos, Otoniel, después de Gedeón y Jefté, nada más, que Dios levantó. Y dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, ese es Otoniel. El Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y Dios lo levanta como juez. Seguime. El que sí, ahí está. Este es Gedeón. Como si fuera un pizarrón imaginario, ponerlo acá para el final. Gedeón era un hombre que estaba, los madianitas, Israel había hecho lo malo, los madianitas venían y estaban robando toda la cosecha, todo el sustento. Los enemigos lo estaban robando. ¿Dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar. Ustedes hicieron lo malo. Entonces Dios, por el clamor de Israel, dice, ok, y levanta, va a buscar a Gedeón. Y Gedeón, dice la Biblia, léalo, estaba en un lagar escondiendo el trigo por miedo al enemigo. Y ahí va Dios y lo visita. Escuchen esto porque déjalo acá en un pizarrón imaginario. Al final lo vamos a traer a Gedeón. El tipo está escondido por miedo a los madianitas, al enemigo. Y dice la Biblia, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Está conmigo? Y Dios lo levanta de allá. El último texto en Jueces 11:29, ahí estamos hablando de Jefté, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, ¿está bien? Así que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sobre los hombres y mujeres que Dios levantó, venía sobre ellos. Venía el Espíritu Santo, los levantaba, quitaba el miedo, lo que sea, los levantaba y los usaba. Y de pronto, ¿el Espíritu seguía o el Espíritu se iba? Mire este texto en 1 Samuel, 3 textos. 1 Samuel 16. Saúl, el primer rey de Israel, Dios lo levanta, vino el Espíritu sobre Saúl en un momento y él comenzó a profetizar, dice la Biblia. Sobre él y comenzó a profetizar con los profetas. Pero Saúl hace lo malo. Y Dios ya tenía, porque a Dios siempre tiene una carta bajo la manga. A Dios nada le toma por sorpresa, absolutamente nada. Y ya tenía Dios escogido otro rey conforme su corazón, David. Y dice la Biblia, cuando lo van a ungir a David, que va Samuel, envió pues por él Samuel y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día, desde el momento que fue ungido en adelante, el Espíritu de Jehová vino
sobre David. No te pasé el texto siguiente. Ahí nomás, capítulo 16, el verso 14, el que sigue. Y el Espíritu de Jehová se apartó. Así que Dios unge o manda ungirlo a David, lo ungen con ese cuerno lleno de aceite y desde ese día el Espíritu vino sobre él. Y Saúl, que había hecho lo malo, desde ese día el Espíritu se apartó de Saúl. ¿Está bien? Una pequeña comentario. Tanto David como Saúl fueron ungidos rey. En los planes de Dios no era que Saúl dejara su reinado. De hecho, cuando él falla, le dice, si hubieras hecho caso a la palabra, tu reino hubiera perdurado para siempre. Hola. Ojo con, fue la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas. Dios le dice a Saúl, si hubieras hecho caso a la palabra, tu reino hubiera perdurado para siempre. Entonces no era la voluntad de Dios que Saúl pecara, fallara, perdiera todo, aún su reinado. No lo era. ¿Está bien? Hola. No echemos la culpa a Dios. ¿O qué es la voluntad de Dios cuando yo cometo errores? Pero vuelvo a Saúl y a David. A los dos los levantó Dios. Los dos pecaron. Los dos le fallaron a Dios. Saúl le falló porque se apuró en ofrecer un sacrificio que Dios no le había pedido. Y David pecó más gravemente. Cuando el pueblo salía a la guerra, David no salió, se levantó del terrado a dormir la siesta, dice la Biblia. Primera de Samuel, segunda de Samuel capítulo 11. Y llamó una mujer, Betsabé, que la vio ahí bonita, tenía cientos de mujeres David, pero esta la vio, era casada él con uno de sus muchachos que estaban en el ejército. No le importa nada, David adulteró con Betsabé, quedó embarazada. Le quiso echarle la culpa a su esposo Uría Eteo, lo mandó a llamar para que se acostara con la mujer. Había una costumbre en los soldados del ejército de Israel, una costumbre no escrita, pero sí en el corazón de ellos, que nadie iba a tener intimidad con su esposa mientras los demás estén en guerra. Así que este hombre que David lo manda a llamar se acuesta en la puerta de su casa para no tener relaciones con su esposa, pensando los otros muchachos que están en la guerra. Entonces David dice, no le puedo echar el fardo del hijo a este hombre porque él es más íntegro que yo. Entonces llama al capitán de ese ejército y de donde estaba Uría Eteo y le dice, mirá, cuando vayan a la guerra, den todo un paso para atrás y déjenle a Uría Eteo adelante. Y así lo asesinan y así muere. Así que en la balanza, para mí David fue bastante peor que Saúl. Pero Saúl perdió todo y hasta su reino y no se levantó. David perdió, pero se levantó. Y Dios dice que David es conforme su corazón. Pero también dice, entre tantos pequeños detalles o diferencia entre Saúl y David, para mí hay una diferencia que marca la diferencia. Es que Saúl cuando peca, su gran miedo era perder el lugar y su reino. Y cuando David peca, su gran miedo era perder la presencia del Espíritu Santo en él. De hecho, él clama en el Salmo 51 y le dice, Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Pregunto, ¿qué te duele más cuando pecas? ¿Que alguien te vea? ¿Perder el lugar de líder, pastor, adorador? ¿Que lo demás alguien se entere que no sos tan como aparenta que sos? ¿O que el Espíritu Santo se entristezca dentro tuyo? Eso marca la diferencia entre un hombre común, ungido,
y un hombre ungido, pero conforme el corazón de Dios. Amén. Así que el Espíritu Santo, volviendo al tema del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento venía sobre las personas. En el Nuevo Testamento, obviamente, el Espíritu Santo va a tener una función diferente. Primero quiero mostrarte en pocos textos el Espíritu Santo sobre la persona de Jesucristo. Filipenses 2:5 al 7 y el 7 en otra versión. Dice Pablo escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de Jesús y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Hasta ahí nomás. Y después vamos a poner el verso 7 en otra versión. Escucha esto. Jesús es Dios, pero cuando Él es concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, Él se despoja de esa deidad. Se despojó, dice Filipenses, y se hizo semejante a vos y a mí. Verso 7 en Dios habla hoy, dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre. Así que Jesús era un hombre cualquiera, concebido por el Espíritu Santo con una misión única, pero era hombre, 100% hombre. ¿Está conmigo? Te digo esto porque Jesús, antes de sus 33 años, cuando comienza su ministerio, ¿sanó a alguien? Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿resucitó a alguien? Jesús, antes de comenzar ese ministerio, ¿predicó a alguien? Jesús, humano, necesitó algo que nosotros a veces lo pasamos por arriba, como que no es tan necesario. Jesús, para predicar, para sanar, para libertar endemoniados, para resucitar muertos, necesitó el poder del Espíritu Santo sobre él. Y algunos de nosotros queremos hacer, y no dudo la motivación, no la pongo en juego, pero digo, si Jesús no hizo nada de eso que nosotros a veces queremos hacer con buenas motivaciones, hasta que el Espíritu de Dios no vino sobre él, creo que está de más decir lo que vos y yo lo recontra necesitamos para hacer algo que queremos hacer para su gloria. ¿Me puedo explicar? Mirá, aleluya. Lucas, ahí tenés varios textos de Lucas, listo, mirá. Jesús, el Espíritu Santo sobre Jesús. Dice, aconteció, esto es Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Está conmigo? Tenía el Espíritu Santo, pero vino sobre él. Es más profundo. En el escalón 2 del discipulado lo van a hablar. Y que Dios los ayude. Amén. Recién a los 30 años, cuando fue bautizado, no porque lo necesitaba, sino dejando un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que se abrió el cielo y una voz, este es mi hijo amado, y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Escucha, texto siguiente. Y Jesús, hay uno anterior, 4.1. 4.1 está antes. 3.21, 22, se bautiza, el Espíritu viene sobre él. 4.1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán cuando se bautizó y fue llevado por el Espíritu. Hola, hay mucho acá. Desierto, gracias.
No necesita micrófono, como pueden ver. Lleno del Espíritu Santo. Pero todavía había un proceso para la manifestación del Espíritu Santo en él. ¿Cómo te ves lleno del Espíritu Santo? ¿Crees que lleno del Espíritu Santo te va a llevar al desierto? Cabe la aclaración, para ser tentado por el mismo diablo. Aún lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí lo tentó el diablo, ¿recuerda o no? Y si el diablo lo tentó, es porque el diablo sabía que Jesús podía ceder. Y podía ceder porque Jesús era un hombre como cualquiera. Con la diferencia que cuando a vos y a mí el diablo nos tienta porque somos un hombre como cualquiera o una mujer como cualquiera. Y quizás alguno de nosotros, a diferencia de Jesús, cedemos, perdemos el gozo y quizás, no sé, lo que venía construyendo. Jesús sí cedía a esa tentación. No solo perdía el gozo, no solo perdía el propósito quizás, él perdía la deidad. Por eso Hebreo dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y porque él fue tentado, es poderoso para socorrernos. No hay tentación en tu vida que con la ayuda del Espíritu Santo no puedas vencer. Es mentira tuya y allá lejos del diablo. No hay carácter que no pueda ser transformado por el poder, la unción y la presencia del Espíritu Santo. Eso es una mentira tuya y lejos del diablo. Así que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí la tentación, y salió victorioso. Y ahora sí el texto siguiente de Lucas, todo es Lucas, dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu al desierto. Y cuando sale del desierto, no te apresures al salir. Es proceso. De ahí, recién de ahí, donde muchos fallamos, claudicamos, vociferamos, nos enojamos. Tenemos mal humor, no nos aguanta nadie. No entiendo que el desierto es un proceso para que cuando yo venga de allí, si no cedo a la tentación, venga en el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Y no leemos el texto, pero el 16 él va al templo. ¿Se recuerda? Y le dan a leer el rollo del profeta Isaías. Y oh casualidad, él lee allí donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, predicar el año agradable del Señor, etcétera, etcétera. Amén. Y ese Espíritu fue el que lo resucitó a Jesús de entre los muertos, según Romanos 8:11. Voy rapidito por el tema tiempo. Así que el Espíritu Santo en la vida de Jesús lo necesitó a pesar de que era Jesús. Imagínate vos o yo. Amén. El Espíritu Santo en las personas, en cualquier persona. Según Juan 16:8, dice, no te lo pasé, pero dice Jesús, él dice, hablando del Espíritu Santo, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. La obra, una de las obras del Espíritu Santo en las personas cualquiera, no solo en los creyentes, en las personas, es convencernos, traer una profunda convicción de mis pecados. No para quedarme ahí en el pozo, en el lodo de la tristeza, de lo mal que me porto. No.
Ese convencernos, en el griego es la palabra elencho, es un término legal que implica refutar, reprender, poner en evidencia y probar la culpabilidad del hombre. El Espíritu Santo. No trates de convencer a nadie. No es tu función. Terminamos discutiendo cuando queremos convencer. Tu misión y la mía es predicar el Evangelio, sembrar una semilla. Mira lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Mira, si querés te lo mando, el texto y la cita bíblica. Esto dice la Biblia. Y orá. Espíritu Santo, toma esa palabra. Tomala esa palabra. Y trae convicción a mi hermano, a mi papá, a mi compañero de trabajo, al tío, al vecino. Trae convicción. La obra del Espíritu Santo, por excelencia, es traer convicción de pecado. Es refutar. Es un término legal para refutar, reprender, poner en evidencia y probar la culpabilidad del hombre. Actúa como un fiscal que presenta pruebas irrefutables para demostrar que soy culpable, con el único propósito de una profunda convicción interna de pecado y hacerle saber la necesidad de un Salvador. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Saben por qué muchos no corren a Jesús? Al Salvador. Porque no se dan cuenta, no se sienten que están perdidos. Y no es que vos y yo tenemos que hacer un video de lo malo del mundo. Hacelo. No le va a traer convicción. Solamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Hola. Pero no para quedarme ahí, me lleva a la cruz. Y en la cruz me dice, mira, vos estás enfermo de muerte terminal, espiritualmente hablando. Hay un solo remedio, es gratuito, se llama Jesús. Lo podés recibir y tomar por la fe. Hola, la obra del Espíritu Santo. Él siempre estuvo ahí. Y ahí a los pies de la cruz, no literal, sino en mi espíritu, en mi alma, por la fe, a los pies de la cruz, escuchando y sabiendo que Jesús llevó ese pecado que a mí me lleva a la muerte y me hace perder cosas. Jesús lo llevó y yo recibo el perdón de mis pecados en ese momento. Probablemente, instantáneamente, si es un acto producido por el Espíritu Santo y mi fe está puesta allí, también produce otro acto el Espíritu Santo maravilloso, conocido como el nuevo nacimiento. No una versión mejorada evangélica de alguno de nosotros. Es un nuevo nacimiento. A Nicodemo, Juan 3, Jesús le dijo, Nicodemo querido, vos sos un religioso maravilloso. Te conocés las Escrituras, pero te es necesario nacer de nuevo. ¿Quién lo hace? ¿El pastor? No. ¿La pastora? No. ¿El bautismo? No. ¿Cantar? No. ¿Ofrendar? No. ¿Servir? No. Lo hace el Espíritu Santo. Tenés que encontrarte con el Espíritu Santo. Puede ser una versión casi increíble, mejorada, evangélica, con conocimiento bíblico, pero que nunca naciste de nuevo. Es una obra del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Qué lindo. A partir de ese momento, mirá dónde empieza, la convicción que hace el Espíritu Santo. Me lleva a la cruz, me perdona a través de la sangre de Jesucristo. Produce en mí un nuevo nacimiento maravilloso. Cambia mi corazón, no cambia mi mente, la tengo que ir renovando de día en día. Y a partir de ese momento, ¿te acordás en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo cómo actuaba sobre la persona? Venía sobre ellos. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo no solo viene sobre nosotros, sino en nosotros. Vos y yo nos transformamos, según las Escrituras, en el templo del Espíritu Santo. Ojo acá.
vos y yo, según las Escrituras, nos transformamos en el templo del Espíritu Santo. Así que por favor, prestemos mucha atención, que entran a mi cuerpo a través de mis oídos, de mis ojos, de mis labios, de mis manos, de mis pies. Es glorioso. Todos los santos del Antiguo Testamento no lo tuvieron. Vos y yo lo podemos disfrutar. Pero nunca te olvides, por favor, que vos y yo somos templo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, el Espíritu Santo, poneme el texto, Juan 14. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre, porque él está diciendo, muchachos, me voy a preparar morada para ustedes, Juan 14, 1, 2, 3, pero bueno, después vendré y os tomaré a mí mismo, y dice, no se entristezca, no se turbe vuestro corazón, y en ese contexto le dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará. No me voy a cansar de repetir lo que el Espíritu Santo tiene un 10 en gramática. Yo un 1 en lectura. Estará con y en vosotros. Adentro mío está el Espíritu Santo, adentro tuyo sos templo del Espíritu Santo. Y en la medida que guardás aquello y que tenés una relación linda con el Espíritu Santo, en esa medida es que Él puede comenzar a manifestarse en vos. Hola. Porque con el Espíritu Santo y otra experiencia gloriosa, que no hay tiempo para hablarlo ahora, pero no solo que el Espíritu esté en mí. Jesús tenía el Espíritu Santo cuando se fue a bautizar, pero la Biblia dice que el Espíritu vino sobre él. Los discípulos, pregunto, antes de Hechos 2, ¿tenían el Espíritu Santo? Lo tenían. De hecho, Juan 20, Jesús, cuando resucita, le dice, recibid el Espíritu. Sopló y cayeron, dice la Biblia. Sin embargo, Hechos 1:8, Jesús le dice, vayan a Jerusalén, esperen la promesa del Padre, no se vayan sin antes recibir el poder del Espíritu Santo. Y entonces, recién allí me van a hacer testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2, mientras estaban orando y sentados, dice la Biblia, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa y todo lo que estaban allí. Lenguas se le aparecieron como de fuego y comenzaron a hablar, llama de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que hay una experiencia gloriosa al margen del nuevo nacimiento y del sello del Espíritu Santo y que sos hijo de Dios, y es el bautismo con el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. A través de ese poder, los dones del Espíritu Santo se comienzan a manifestar, se quieren manifestar en tu vida y en la mía. Yo estoy seguro, ciego estoy, que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero no digo desesperadamente porque no se desesperan, pero para que me entiendan, está buscando hombres y mujeres que nos rindamos, que le creamos, que estemos el tiempo suficiente buscando, llamando, consagrándonos, entender que soy templo del Espíritu Santo. No podés meter mugre, pecado ahí adentro y creer que estás bien con el Espíritu Santo. No lo estás, no lo estoy.
No es compatible la luz con las tinieblas, el pecado con el Espíritu Santo. No es compatible. Se amarga, se entristece, se apaga dentro tuyo y mío. Por Dios, no te va a usar nunca el Espíritu Santo si seguís con el pecado del, como lo llames, criticando, murmurando, quejándote, juzgando, no perdonando. Lo tenés al Espíritu Santo seguramente, pero hasta ahí nomás. Solo lo que se rinde al Señor en el altar es lo que Él toma. Y la experiencia que te estaba diciendo es el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro, el cielo está buscando desesperadamente a alguien que se consagre. Una. Que nos animemos a pagar el precio de la santidad, de la consagración, de la oración, del ayuno, del clamor, de la obediencia, de la santidad, de la integridad. Hasta que el Espíritu Santo me llene. De la humildad. A muchos el Señor no les da o no nos da porque tu corazón o el mío no es como Él quiere. Entendelo. El que se humilla, dice Dios, será enaltecido. Punto. Muchos de nosotros miramos al otro desde arriba. Antes de la caída es la altivez de espíritu, dice Proverbios. El primer pecado no fue Adán. Fue la soberbia orgullosa de Lucifer en el cielo. Ojo. Preguntale al Espíritu Santo, ¿por qué no me das? ¿Por qué no me usás? Quizás vos seas uno o yo, de lo que el Espíritu Santo diga, tu corazón no es recto. Lo he pesado y lo he hallado en falta. Pero si tiene la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, anda por las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Es hermoso hablar en otras lenguas. Pero que no quedes ahí. Es el Espíritu, porque es el Espíritu Santo. No sos vos, no soy yo. No es un profeta, no es un hombre, no es una mujer. Es el Espíritu Santo en y con ellos manifestándose. Decirle, Espíritu Santo, si estás aquí, yo quiero que me uses para sanar enfermos, para libertar cautivos, para dar vista a los ciegos. Si quieres usarme con una palabra de ciencia, de sabiduría, el don de fe, acá estoy. De eso se trata. El poder del Espíritu Santo. Romanos 8:13. El Espíritu Santo nos muestra, Pablo escribiendo allí, la manera para vencer a nuestra vieja amiga y mayor enemiga, conocida como la carne. ¿Tenés problema con tu carne? La mentira también es carne. ¿Tenés problema con la carne? No la controlás, es más fuerte que vos. Y en algunos casos ya lo naturalizaste. Dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, queréis triunfar sobre la carne que tantos dolores de cabeza te ha traído desde siempre hasta ahora. ¿Podés
reprender al diablo y todos los demonios, encontrarle todos los nombres que quieras a los demonios. Atá, desatá, hacé lo que quieras, es carne. Según Gálatas, las obras de la carne es ira, contienda, disensiones, mentiras, chiquititas y grandes. La que nos excusamos, pero yo soy así, pero estás mintiendo. Soberbia, pleito, disensiones, herejías. Carne, 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 carne. ¿Querés que muera eso? Yo lo tengo. La única forma es a través del Espíritu Santo. No podés vencer, te falta espíritu. Te falta más del Espíritu Santo. Simples, matemáticas simples. 1 más 1, más simple que eso. Romanos 8:13. Si tenéis problema con la carne, solamente por el Espíritu, vos y yo lo podemos vencer. No hay otra manera. A lo sumo, con tu propio esfuerzo lo vas a poder podar como ahora se están podando muchos árboles. Daniel, que es ingeniero en árboles. ¿Qué pasa cuando se poda un árbol después? ¿Cómo viene eso? Crece con más fuerza. Así es el esfuerzo de tu carne y la mía frente a. Lo podamos y decimos, por fin lo vencí. Sin el poder del Espíritu Santo, a lo sumo lo podaste. Pero cuando vuelve, ¿te ha pasado? Alguien dijo, está endemoniado este. No, vino con más fuerza. El Espíritu Santo. Quiero, llegando casi al final, decirte 2 o 3 cositas de la persona del Espíritu Santo. Conocida o llamada la tercera persona de la Trinidad o del Trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene atributos de una persona. El que está en vos, el que está en mí. No es una persona de carne y hueso como vos y yo, pero tiene atributos de una persona. No es fuego, no es agua, no es viento, no es aceite. Esos son símbolos. Es como el fuego, es como el agua, es como... El Espíritu Santo tiene atributos personales de una persona como vos y yo. En Hechos 16, no lo ponga porque lo cito nomás, John. Va Pablo y compañía predicando y dice la Biblia, Hechos 16, que el Espíritu Santo les prohibió predicar el Evangelio en esa región de Asia porque tenía otro propósito. Así que el Espíritu Santo tiene decisiones propias al punto de prohibir a su siervo que no predique acá, que vaya por otro lugar. Hechos 13 está la iglesia orando y dice la Biblia que mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. El Espíritu, un fuego no habla, el aceite no habla, el agua no toma decisiones propias. ¿Está conmigo? Es una persona que tiene decisiones propias, que habla. Actúa como consolador, maestro, nos guía. Romanos 8:26 dice que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad en la oración. Por eso es bueno los miércoles a las 5 de la mañana, porque a muchos de nosotros nos cuesta estar de rodilla una hora. O sentado, por supuesto, si no puedes arrodillarte. Pero es uno de los momentos que nos obligamos a venir. Porque quiero que afines mi oído para oírte y
¿Qué he de pedir como conviene en esto? No lo sé. Pero tú me puedes ayudar con gemidos indecibles. Y hay algo que, ahí quiero poner el último texto, el de Efesios 4. El Espíritu Santo me lo marcó mucho a mí. Y te lo quiero marcar a vos. Dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo. Es una persona que vive en vos. A mí esto me trae una profunda, no sé, dolor. No le encuentro la palabra, sinceramente. Que le podamos entristecer al Espíritu Santo por lo que hacemos y no arreglamos. Por lo que hacemos y seguimos como que soy el dueño del mundo con mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. ¿Vos creés que cuando vos recibís un mensaje y tenés la posibilidad de contestar, ¿sabés qué? No me la tiro, no soy santulón. Pero a mí me cuesta tirar un papel de un chicle o un caramelo por la ventanilla, porque sé que está mal. Y es una recontra pavada. Pero yo creo que al Espíritu Santo lo entristezco. ¿Vos crees que cuando vos recibís y no contestás, teniendo la posibilidad de hacer algo mínimamente chiquitito, bien, y no lo haces, vos no crees que el Espíritu Santo o vos crees que todo sigue? Imagínate el adulterio, la fornicación. Imagínate la pornografía. Si quieren pasarlo a adorador y termino con un texto. No lo pongas todavía, John, ese texto, el último. Me pasaba, íbamos con Fran en el auto y de pronto escuchamos una prédica así, un pedacito, porque íbamos en el auto, la enganchamos tarde, de alguien que por su manera de hablar, obviamente no tengo ni idea quién fue, era un hombre. Pareciera un hombre ya mayor, pero su manera de hablar su dialecto muy limitado. Palabras que quizá le faltaban las S o no muy bien pronunciadas. Pero él citaba un poco este texto. Efesios 5:18 dice Pablo, no embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Y este hombre, que no sé quién es, por la voz y la manera de hablar, me imagino un hombre ya mayor, quizás sin estudio, pero él llevó
y nos llevó a mí, a Fran. Él decía que aquellos que se emborrachan, conoce, ¿no? Ebrio, machado, dicen los santiagueños. Si no lo fue, todos tenemos un pariente o un vecino. Y él decía que Pablo lleva a comparar como el alcohol o la cerveza o lo que fuera, o el vino, a una persona porque está ebria le lleva a hacer cosas que si no estuviera ebria no lo haría. Y él decía, y yo creo que el Espíritu Santo de la misma manera con su palabra decía, en alguien que si no estuviera lleno, nunca haría lo que, lleno del Espíritu Santo, haría lo que tiene que hacer. Y nosotros íbamos escuchando y yo dije, wow. Repito, porque a mí me bendijo y me pegó una cachetada su manera muy limitada de hablar. Pero él decía, ¿cuánto vieron un borracho? ¿Hay algún borracho acá? Decía. Y usted sabe que los borrachos, o las borrachas, algunos de ellos son tímidos y miedosos y cuando se emborrachan, se envalentonan. Hay borrachos que quieren pelear a todo el mundo, ¿o no? Y va a la casa de la suegra, vieja, oh, ¿qué te pasa? Y muchos de nosotros no nos animamos a hablar del Señor. En el trabajo no saben que soy cristiano. No me animo. Ayer alguien me habló, que está acá ahora. Me dice, pastor, pues yo no podía atender, lo atendí a la siesta, era ayer. O anteayer. Y digo, perdóname, estoy haciendo algunas cosas. Sí, mire, mi hijo, bueno, oré y ya Dios lo levantó y hay una nena que está enferma y yo quiero que usted ore. Y le digo, pará. Le digo, ¿vos oraste y tu hijo fue sano? Sí, le dieron el alta. ¿Y qué me pedía a mí que ore? Ora vos por la nena. Y está acá él. Y hoy me levanté pensando, le mando un mensajito a ver cómo le fue. Pero digo, quizá algunos necesitamos emborracharnos no de alcohol, sino de el Espíritu Santo para atrevernos a hacer cosas que sin el poder y el estar lleno del Espíritu Santo nunca haríamos. Hola. ¿Vio que los borrachos, o las, porque también hay mujeres, toman a veces para ahogar las penas, dicen, ¿no? ¿Sí o no? Ahí están. Nosotros tenemos vecinos que son muy lindos todos, pero de vez en cuando hacen grandes fiestas. Y algunos de ellos se pasan. San Juan, Mendoza, Chile, y siguen, ¿no? Le Panamá. Y uno le escucha cantar, desafinan, pero cantan. A las 11 cantan. A la 1 de la mañana siguen cantando. 3 de la mañana siguen cantando. Están solitos como a las 5 de la mañana. Los borrachos ahogan sus penas cantando. Se olvidan de sus problemas cantando a toda hora. Había unos tal Pablo y Silas con sus espaldas laceradas, presos, y a la medianoche, Hechos 16:25, comenzaron a cantar en medio de la cárcel, tristeza y aflicción, himnos al Señor, y los presos los oían. ¿No será que nos falta llenura del Espíritu Santo para cantar en medio de los problemas, situaciones, conflictos, tristeza y necesidades? Yo dije, wow, necesitamos borrachos en el Espíritu. Algunos de ustedes nos animan a danzar. Levanta tus manos, levanta tus pies. Da vueltas y vueltas así. Si manejas así, te imaginas, te dice, da vuelta, tac, ahí.
¿Algún borrachito en las fiestas? Uno lo ve siempre ahí calladito, tímido, y de pronto el alcohol hace que... ¿No será que nos falta llenura del Espíritu para danzar como un tal David, que fue menospreciado, pero que lo hacía para él? Estoy seguro que nos falta la llenura del Espíritu Santo. No es bautismo, es llenura. El texto siguiente de Pablo dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cantando al Señor en vuestros corazones, dándole siempre gracias en todo y por todo. Llenas tu recipiente hablando con salmos, con himnos. ¿Edificas a otros o tiras mugre en el oído que ya no te quieren ni escuchar? Eso es llenura, Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Te edifico, me edificas. Dándole gracias a Dios por todo. No te entiendo, Dios, pero creo que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Y que todo lo que tú haces es bueno y todo lo que tú permites es necesario. Necesitamos, varones, mujeres, una iglesia llena del Espíritu Santo. Así que vamos a cantar, a adorar a Dios. El altar está abierto. Si vos crees que de algo de lo que hablamos lo necesitas, ven aquí. Vamos a hacer un gran altar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos convenza de pecado. Aunque seas alguien de muchos años en el Evangelio, necesitamos seguir siendo convencidos de pecado. Que te lleve otra vez a la cruz. No para condenarte, para perdonarte. Que traiga una convicción, una revelación nueva de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, por favor. No lo ensucies. No lo contamines. Aleluya. Necesitas ser lleno, llena del Espíritu Santo. Adoramos, adoramos.